Hola, bienvenidos a Casa Noaj, Comunidad Noágida en Buenos Aires, Argentina. Nuestro director es el Moré Yohanan Besma. Mi nombre es Paulo García. La verdad que hay mucho por hablar en esta Parashá Toldot, pero nosotros siempre queremos tomar algún punto para sacar una reflexión, para sacar un mensaje que tiene la Torá de vida para nosotros en el día de hoy. Sabemos que la Torá, como siempre decimos en cada porción semanal de la Torá, hay un mensaje y es para hoy. Bueno, en esta Parashá vamos a encontrar la vida de Isca, también de Rebeca, Rivka en hebreo, que queda embarazada, que tiene gemelos en su vientre. Vamos a ver un poquito esa historia. También está la historia de Jacob y Esaú, que vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, dice la Torá. Vamos a explicar un poquito eso. Y también la bendición final que da Jacob a sus dos hijos. Vamos a comenzar leyendo la Torá del primer versículo de Toldot, que es Bereshit, capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isca, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isca. Es un poco raro este versículo porque dice, estos son los descendientes de Isca, hijo de Abraham. Y luego hay dos puntitos en la Torá y dice, Abraham engendró a Isca. Como que está dos veces. ¿Y qué explican los sabios con respecto a este versículo? No hay solo una explicación, pero bueno, y todas son verdad. Pero dicen que como la generación perversa lo llama el Rebbe, esta generación que se burlaba de Abraham porque no creía que a los 99 años iba a ser padre. Entonces era como que dudaban y se burlaban de Abraham, que no era hijo. Isca no era hijo de él. Sabemos que todo lo que está escrito en la Torá, cada punto, cada letra es importante, y si se repite una palabra es por algo, y acá se repite como que está diciendo dos veces lo mismo. Esto era para señalar que Isca, y no quede duda, que era hijo de Abraham. Ahora, en el Midrash dice, en la parte de la parashá de la porción semanal Toldot, dice que Isca era idéntico, su fisonomía, su cara, su rostro era idéntico a Abraham, que Hashem lo había hecho idéntico a Abraham para que nadie tenga duda de que su padre era Abraham. Otra explicación de los sabios es que la integridad de Abraham y todo lo espiritual y el camino que iba a tomar Isca, que es la Torá, que iba a estudiar la Torá y que iba a ser un hombre íntegro, también como su padre, también cabe esa aplicación. Como vimos en la parashá anterior, que Abraham tuvo dos hijos, tuvo a Isca, pero primero tuvo a Ismael. Uno se dedicó a la Torá como Isca y otro se dedicó a otras cosas. Y había cierta inclinación al mal bastante fuerte de Ismael. Esto también quiere decir como que Isca era el único hijo de Abraham. No solo hijo en lo biológico, sino que también era el hijo en lo espiritual. Sabemos que cada persona que tiene un maestro es espiritualmente hijo de ese maestro. Y Abraham fue el maestro de Isca. Pero avancemos. Rebeca, Rivka, era estéril, también como Sara, y no podía tener hijos, y se casó con Isca. Estuvieron 20 años sin tener hijos. Entonces vamos a leer en Bereshit capítulo 25 versículo 21. Dice así: Isca suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka concibió. Y Rashi, comentarista de la Torá, dice así: frente a su esposa, ella estaba parada en un rincón rezando, y él estaba parado en el rincón opuesto, también rezando. Hashem accedió al pedido de Isaac porque era un hombre piadoso, hijo de un piadoso. Acá vemos que Isca y Rivka se pusieron a hacer tefilá, a orar frente a frente por el tema de que ella no podía tener hijos. Y eso insistieron durante 20 años, hasta que ella concibió y quedó embarazada. Explican los sabios y también en el Midrash que las matriarcas eran estériles porque Hashem las amaba tanto y amaba tanto a los patriarcas que quería que estén en contacto permanente con el Eterno, que sean más intensos en la plegaria, que se conecten más al Creador del universo.
Y por eso la espera. Sara y Abraham esperaron 75 años, 20 años Isaac y Rica. Y vemos que después Jacob y también su pareja era estéril. Era porque Hashem los amaba tanto que querían que se conecten de otra forma, de una forma especial. Y no era un problema ser estéril, sino que era la solución al problema para acercarse a Hashem. Y si no lo tenemos nosotros, a lo que nos falta, lo tiene Hashem y hay que pedírselo a Hashem. Entonces, a veces vemos nosotros como que tenemos problemas, pero en realidad son la solución para que nosotros nos acerquemos a Hashem. Y a veces vienen cosas a nuestra vida que son negativas y no sabemos manejarlas. Y vamos primero al psicólogo, al doctor, a un amigo, a un abogado, y no vamos a Hashem, no vamos al Creador, no vamos al que tiene la fuente de vida, no nos conectamos a esa fuente de vida. Y no sabemos que eso que vino en realidad es para que nosotros nos acerquemos a Hashem. Y es lo último que hacemos. Cuando ya no nos da esperanza el abogado, cuando ya no nos da esperanza el doctor, cuando ya no encontramos esperanza en otro lado, ahí sí empezamos a rogarle a Hashem. Quizás es lo último que hacemos, cuando es lo primero que tenemos que hacer. Durante 20 años ellos estuvieron rezando. Durante 20 años. A veces no es enseguida. Y a veces Hashem quiere que nos acerquemos a Él. Y nos trae despertadores, nos trae pruebas, nos trae cosas negativas, entre comillas, pero son la solución. Esas cosas negativas es la puerta, es la solución para acercarnos a Hashem. Porque quiere que corrijamos algo que estamos haciendo mal quizás. O quiere que nos conectemos más a las cosas de la Torá, al camino de la Torá. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero quizás son cosas que nos están haciendo despertar para que nosotros nos acerquemos a Hashem. Y la tefilá tiene que estar primero, no como último recurso, ir a la tefilá. Es un arma muy poderosa que tenemos. Hacerlo con emuná, hacerlo con alegría, con emuná, con certeza de que no estoy haciendo algo que no tiene valor, sino que hago tefilá creyendo que sí, Hashem me escucha y creyendo que sí me va a contestar. Finalmente queda embarazada Rivka y ella tenía gemelos en su vientre. Fue un embarazo muy complicado, muy doloroso para ella, al punto que estaba arrepentida de haberse quedado embarazada. Y cuenta el Midrash que se le movía dentro, había dos seres que estaban peleando ahí dentro de su panza. Imagínense dos bebés peleando. Los dolores que ella sufría eran tremendos. Y cuenta el Midrash, dice, el Midrash de Bereshit, que cuando ella pasaba por un lugar de idolatría, que hacían idolatría, su vientre se inclinaba para un lado. Y cuando ella pasaba por un lugar de estudio de la Torá, su vientre se inclinaba para ese lado. Era como dos fuerzas luchando dentro de ella. Y todo esto que pasaba por Rebeca, que se iba para un lado cuando había algo bueno, como la enseñanza de la Torá, y cuando había algo de idolatría, se inclinaba su vientre para el otro lado. Esa pelea que había interna dentro de ella, también la tenemos nosotros. Y nacimos todos nosotros con inclinación hacia el mal. Está dentro nuestro, no es culpa de nadie. No existe algo externo, no existe algo malo externo, sino que el Yetzer Hará está dentro nuestro. La inclinación al mal está dentro nuestro. Y el alma, que es la chispa divina de Hashem, quiere conectarse con la fuente de vida. Pero la inclinación al mal es la que lucha para que no se conecte. Entonces, es como un ejemplo que vamos a poner, como que tenemos dentro nuestro dos perros. Un perro blanco y un perro negro, para darle lugar a una interpretación del bien y el mal. En realidad el mal no existe, sino que, dicen los sabios, el mal es un bien no entendido. Como hablamos con respecto a la tefilá, que a veces nos vienen cosas que nos parecen malas, pero en realidad son buenas porque terminan siendo consecuencia y terminan siendo el objetivo para conectarnos a Hashem. Voy a poner como ejemplo a dos perros, que uno va a representar el bien y uno va a representar el mal, entre comillas, como dijimos. Y esos perros va a depender de quién está mejor alimentado, va a ganar esa pelea. Como pasaba con Jacob y con Esaú, que iban peleando dentro del vientre de su madre. Va a depender si la inclinación al mal va a ganar a la chispa de bien que está dentro nuestro, según cómo le demos de comer nosotros. Si le estamos dando de comer al perro blanco o al perro negro.
¿Quién está más fuerte dentro de nuestro? ¿A quién le estamos dando más prioridad? ¿Si a lo espiritual o a lo material? Si le damos más a lo espiritual, vamos a fortalecer nuestra alma, se va a nutrir de las cosas que conectan a Hashem y va a estar más fuerte. Entonces, cuando pasemos por un lugar de idolatría, cuando pasemos por cosas de vicios, nuestra inclinación hacia el bien va a estar más fuerte y vamos a estar conectados a la fuente de vida que es Hashem. La reflexión entonces y la pregunta es, ¿qué fuerza es la que te está dominando? ¿Te está inclinando la fuerza que va hacia el mal, la fuerza del Yeser Hará, de la mala inclinación, o te está ganando la fuerza, la que está conectada a la fuente de vida que es Hashem? Como le pasaba a Rivka, que dos naciones, dos fuerzas poderosas estaban peleando. Y si vemos después la vida de Jacob y vemos la vida de Esaú, vemos que uno era bueno, aplicado en la Torá, como su padre, como su abuelo Abraham, y el otro no, el otro estaba en el campo, dice la Torá. Le gustaba cazar, le gustaba estar en el campo, le gustaba estar afuera, mientras que Jacob se dedicaba a estudiar la Torá. Y luego vemos que Esaú viene y regala la primogenitura. Viene con hambre, dice que estaba en el campo, estaba cazando, y cuenta el Midrash que él en esa ocasión había muerto Abraham, su abuelo, y como que a él no le importó, se fue a cazar como todos los días iba a cazar, mientras que su padre Isaac estaba de duelo y Jacob empieza a preparar un guisado. Se acostumbra cuando alguien está de luto a comer lentejas. Entonces él estaba preparándole a su padre y llega Esaú de cazar, y cuenta también el Midrash que él estaba cazando y se encuentra con Nimrod, con el hijo de Nimrod, y lo mata, le corta la cabeza y mata también a sus guardias. Y venía no solo de cazar animales, sino que también mataba hombres, y vino sediento y vino hambriento y le pidió la comida, y Jacob le avisa que él estaba preparando un guisado para su padre que está de luto, y se burlaba de que se había muerto su abuelo Abraham. Ese era Esaú, ese era Esab, una persona malvada, una persona que tenía toda su inclinación hacia el mal. Por eso Rebeca entendemos ahora por qué se le movía el vientre. Y cuando nace Esaú, dice que trata de romper el vientre de su madre para que no nazca Jacob, pero Jacob se toma del talón de su hermano y puede salir. Y luego sí se rompe el vientre de Rivka. Hashem permitió que suceda eso porque Rebeca se quejó del embarazo, se arrepintió de estar embarazada, y ella estaba predestinada para ser la madre de las 12 tribus de Israel. Entonces, está para allá. Vamos a tomar este punto, hay mucho por hablar. Falta la bendición de Jacob a su hijo, explicar bien lo de la venta de la primogenitura. Vamos a ir cerrando con esto. Vamos a reflexionar entonces en que primero, cuando nos pasen las cosas, tenemos que saber que son avisos de Hashem, y para que podamos conectarnos, que es parte de la misericordia de Hashem y del amor que tiene Hashem para nosotros. Que las cosas malas son un bien no entendido, dicen los sabios. Y debemos conectarnos ahí, debemos alimentar más a las cosas espirituales para que nuestra inclinación vaya para el bien y no vaya para el mal. Y que confiemos en Hashem cuando hacemos tefilá. Nosotros podamos inclinar la balanza siempre para el bien. Dice que hay una balanza en el mundo que tiene las acciones de todo el mundo, y nosotros siempre tenemos que ver esa balanza como que está igualada, el bien y el mal. Y va a depender de una acción mínima mía, tanto para el mal o para el bien, para inclinar esa balanza. Y si yo hago una buena acción, por más pequeña que sea, voy a estar inclinando esa balanza, toda la balanza y todas las acciones del mundo para el lado del bien. Y con esa conciencia debemos vivir, que Hashem maneja el mundo y que todo es para bien, y que yo soy parte de ese mundo y soy parte de esa conexión a través de la tefilá, y a través de las buenas acciones, y a través de querer un mundo mejor, de cumplir los preceptos universales, los 7 preceptos, y difundir la Torá. Entonces, amigos, aprendemos tantas cosas de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rivka, de Jacob, todos ejemplos para nuestra vida que son para fortalecer nuestra fe en Hashem, nuestra emuná, y conectarnos a la fuente divina que es Hashem. Bueno, espero que les haya gustado este video, que Hashem bendito sea, esté bendiciendo a todos ustedes y a toda su familia. No se olviden de suscribirse, de darnos un like, de difundir este video, compartirlos, dejar comentarios aquí abajo,
Nos vemos en la próxima para allá. Chao.